pero es un asociado, y si es un asociado tiene derecho a que le respondan. Y 15 días, uno pensaría que 15 días es un tiempo más que suficiente también para dar respuesta. Lo demás, uno podría considerarlo como una dilación a ese derecho que tienen las personas a ser informados o a que se les dé pues como los documentos que están solicitando, obviamente con las restricciones que establece la confidencialidad, el buen manejo de la información, pero lo que sí debe tener en cuenta el administrador es que si no puede darle una respuesta favorable al asociado, al menos que le dé respuesta diciéndole eso. Entonces sí hay que responderle, y más cuando se trata de un asociado. Entonces no nos asustemos cuando hablan del derecho de petición, que igual eso es algo que no propiamente, porque a veces uno piensa, ay, es que están asesorados. No, es que también le pueden preguntar a cualquiera y les dicen, no, coloque artículo 23, haga un derecho de petición como es normalmente que hacemos. Y finalmente, entonces, la violación al derecho de petición conlleva entonces a las acciones de tutela, que ese es otro asunto. Los jueces de tutela tienen unas facultades muy amplias y ellos deben decidir en un término muy corto, ya vamos a hablar de eso. También entonces como administrador uno piensa, no le voy a dar respuesta porque no procede, pero ¿será que me arriesgo entonces a una acción de tutela y a un juez que de pronto en 10 días no pueda comprender bien la situación y me ordene dar respuesta y que de pronto se desborde aún más? Bueno, la acción de tutela es un mecanismo que yo propiamente lo considero excelente, que no debe ser eliminado, pero también hay errores humanos de los jueces que se desbordan en sus funciones. No vaya a ser entonces que nos obliguen a contestar y a pagar y a dar determinada respuesta, que es lo más peligroso con las acciones de tutela. Sigamos. Entonces, recomendación, hay que dar respuesta a todas las solicitudes que nos hacen, por diplomacia, por respeto, por cumplimiento del principio cooperativo con nuestros asociados. Reclamaciones y quejas, provenientes entonces de los asociados, pueden ser no asociados también quienes presenten reclamaciones y quejas. En este sentido, entonces, frente a esas reclamaciones y quejas que nos hacen, no guardemos silencio. Además, no es un problema, es una oportunidad también para que los demás órganos de la administración y vigilancia trabajen y cumplen sus funciones, como es, por ejemplo, los órganos de control social o la Junta de Vigilancia en el caso de las cooperativas. Dar una respuesta clara y oportuna, respeto por el asociado y sus derechos, que igual son asociados, digamos, las personas más importantes en una cooperativa. Entonces, frente a esas reclamaciones y quejas, demos respuesta, se establecen mecanismos de solución de ese conflicto, se le invita, se le cita, etcétera. Y como les decía, pues el cumplimiento de las funciones de los órganos de control social. Casi siempre que en las entidades donde asesoro llega como una queja, una reclamación, y yo, ay, qué bueno, perfecto, vea, ahí tiene insumo para que la Junta de Vigilancia opere, esté activa todo el año y pueda presentar informes en las asambleas siguientes. Y establecer un mecanismo también para la respuesta, y esto hace parte también pues como de las entidades que ya tienen un control interno, que tienen unos sistemas de calidad, y es efectivamente queja, reclamación, en el sentido que sea. Uno entiende que a veces este asociado o esta persona que hace las reclamaciones no lo hace de manera muy respetuosa y hace de una vez acusaciones y dice que si no le responden se va a ir a la superintendencia del ministerio, y que genera un poquito, digamos, de emoción tendiente pues como, pero vean a esto. Pero hay que darle respuesta y no hay que llenarse uno de motivos frente a esa respuesta, sino responder lo que objetivamente, diplomáticamente y con todo el respeto pues a este tipo de solicitudes. Sigamos. Procedimiento disciplinario, que este es un tema pues que hemos venido trabajando desde hace varios años. Frente a este tema también ya tenemos acciones de tutela por violación de cualquiera de los requisitos establecidos por la Constitución Política y la Corte Constitucional a través de sus sentencias. Sí aplica el derecho disciplinario, desde la Constitución Política nos lo dicen. La Ley 79 nos establecía que el estatuto debe tener un proceso disciplinario, el mínimo. En este caso entonces debemos respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, cualquier violación en este sentido, no notificar, no motivar, no aceptar los recursos o no permitir que la persona los interponga, no informarle al asociado que tiene esos recursos, es una violación al derecho a la defensa y al debido proceso.
Tener unas normas estatutarias y reglamentarias claras, a veces es necesario, pues si el estatuto no lo dice en su texto, pues habrá entonces que reglamentar el proceso disciplinario y tener un fundamento jurídico. Pero también sin reglamento hay que darle a conocer a todos los asociados que tengo ese reglamento para los procesos disciplinarios, formalidad y custodia de los archivos, llevar esos procesos disciplinarios casi que como si lleváramos una carpeta de cada caso concreto. Pero a veces lo que uno encuentra es que el pliego de cargo está por un lado, las pruebas por el otro, y cuando llega el abogado, llega el asociado, muéstrame el expediente no hay. Entonces sí hay que hacer un archivo individual de esos procesos disciplinarios, porque es susceptible que nos lo soliciten no solamente los interesados, sino también los jueces. Práctica de las pruebas solicitadas por el investigado y las necesarias para aprovechar los hechos y las conductas. No decretarle una prueba a un investigado en un proceso disciplinario viola el debido proceso. Si alguna prueba no se puede practicar por imposibilidad, por economía, porque inclusive pues en los casos que uno maneja se quiere citar como testigos a miembros del comité disciplinario o a miembros del consejo de administración, uno entiende entonces que estas personas no deben ser involucradas en un proceso disciplinario y es posible negar esa prueba, pero hay que informarle entonces al asociado, hay que decirle, no le concedo esta prueba por esta razón, pero hay que dárselo a conocer. Motivación de las decisiones, esas decisiones de lo excluyo porque violó el artículo X, no. Tengo que decirle los hechos, tengo que decirle las normas, tengo que decirle el porqué, las consideraciones, el análisis, la sanción y cuándo se aplica esa sanción. Investigar sin prejuzgar. Normalmente dentro de la asesoría, a veces, cuando se comienza un proceso disciplinario, ya se sabe en dónde va a terminar. Y la verdad es que el papel de ese administrador, sea el gerente quien lo está aplicando o el consejo de administración, debería esperar la investigación completa y la práctica de pruebas para llenarse de juicio y poder tomar una decisión. Pero normalmente lo que hacemos es, desde el principio, cuando conocemos el hecho, ya sabemos, no, es que hay que sancionarlo. No es investigarlo, sino sancionarlo. Y la verdad es que debería ser entonces lo contrario, porque también estaríamos violando el debido proceso. Cuando sale la información de gerencia y del consejo, a usted lo van a sancionar. Y apenas van en el pliego de cargos. Bueno, entonces hay que tener cuidado con ese tema. Participación del organismo de control social. Yo invito mucho entonces a que si el Consejo de Administración y la Gerencia son quienes hacen los procesos disciplinarios, comuniquen en la Junta de Vigilancia. Vea, se está llevando este proceso disciplinario, ejerza su labor como veedor de las condiciones. Verifique que sí estemos cumpliendo el debido proceso, recomiende si quiere recomendar o guarde silencio, pero sí hay que darle a conocer, digamos, como por esa participación y por mover estos organismos, la Junta de Vigilancia. Sigamos. Y mecanismos de solución de conflictos. Para terminar esta parte de los conflictos internos, tenemos entonces mecanismos como el contrato de transacción, que a veces no lo utilizamos mucho para solucionar conflictos, sobre todo en las cooperativas de trabajo asociado o en el resto de las cooperativas frente a sus relaciones laborales. Es posible utilizar el mecanismo de solución de conflictos como es el contrato de transacción para que las partes lleguen a un acuerdo, cedan en sus pretensiones y se termine el conflicto ahí. Y evitar en lo posible acciones judiciales totalmente innecesarias. Terminaciones de contrato a término fijo, de pronto se nos prorrogó y se nos fue hasta mínimo un año. Eso es posible negociarlo. Hay unos derechos que son irrenunciables, al final pues les digo, no afectar derechos irrenunciables, pero hay derechos que sí se pueden renunciar, como es la indemnización. O en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, ya se ha empezado a plantear que es posible dar por terminado un convenio de trabajo asociado vía la transacción, pero esto es un acuerdo. O sea, hay que invitar al asociado, ahí está también ese poder, esa magia, muchas veces le digo yo al administrador, esa diplomacia, esa malicia indígena también para decirle al asociado no enfrentarse más a él y incrementar el problema, sino venga, lleguemos a un acuerdo independientemente de lo que estemos sintiendo. Y con eso nos evitamos un proceso judicial, dejamos también de presentar demandas y dejamos también de estar asumiendo unos procesos judiciales que es riesgoso para todos. No se puede asegurar un solo proceso judicial, en eso pues ustedes también lo saben, no podemos asegurar el resultado, entonces son gastos honorarios, son gastos por la expectativa, el hecho de uno saber, ay, ya la próxima semana hay fallo de ese proceso, ¿cómo nos irá a ir? Eso genera estrés,
Eso para la administración, eso obstaculiza tener que recopilar las pruebas.